Son las 7:55 y a esta hora le damos válgame Dios, le damos la bienvenida a don Ramiro Ramos Salinas, el doctor Ramiro Ramos. Hoy nos presenta su comentario sobre un libro. Hoy versa sobre el Anticristo, una obra del filósofo alemán y escritor Friedrich Nietzsche. Así es, Miguel Ramiro, Ángel. te escuchamos. Así es, buenos días a todos, saludos a todos los radioescuchas. Pues a recomendación tuya, maestro, de hablar de este libro, que es un libro clásico de la literatura universal, porque Nietzsche lo relacionan como esta etapa que empezara Platón y Aristóteles antes del nacimiento de Jesucristo, 300 años antes de nuestra era, en donde se ponían las personas a reflexionar cuál era el sentido de la vida, hacia dónde nosotros debíamos de ir como personas y dónde está el punto de inflexión hacia la felicidad. Es decir, dónde logras tú tu satisfacción, tu autoestima, tu autorrealización. Siempre fue una pregunta que se hicieron los filósofos durante más de 2000 años. Y en Nietzsche, que nació precisamente a mitad del siglo XIX, nació en 1844 y murió en el año de 1900, arrancando el siglo XX prácticamente, o terminando el siglo XIX. Vivió solamente 56 años y en esos últimos años, específicamente en 1888, escribió este libro. Se encerró prácticamente más de un año y escribió 3 o 4 obras seguidas, y una de ellas fue El Anticristo. No se publicó hasta unos años después por lo polémico que es este libro. ¿Por qué es polémico? Porque hace una crítica y un señalamiento a las debilidades del cristianismo. Sabemos que el cristianismo es la plataforma ideológica, la plataforma ecuménica en la que se ha desparramado, por decirlo así, la idea de Dios, y se ha hecho una propagación de lo que es la vida de Jesucristo y su enseñanza. Nietzsche lo que señala como una crítica es que se le ha dado mucho el énfasis a defender a los más humildes, a los más débiles, y que las personas que son débiles se les debe de proteger. Y el contrario, dice que el hombre tiene que ser una persona con una fuerza natural y con una voluntad inquebrantable. Él encuentra la felicidad en esa forma de romper esa posibilidad de lograr un propósito, y que cuando lo logras, realmente logras esa felicidad. O sea, él habla mucho del voluntarismo. Su parte fundamental es que el hombre es un ser fuerte y que no encuentra precisamente la felicidad en la debilidad, sino el tema de la tenacidad, de ser una persona consciente de sus potencialidades, libre de pensamiento y con un criterio mucho más amplio de lo que se estaba leyendo en ese tiempo, en el siglo XIX, y lo que se había leído. Hace una crítica también al cristianismo, a la iglesia, en el sentido de que no se va por la parte de la ciencia, sino por la parte de lo que son la lucha por vencer el pecado, que esa es la línea ideológica de la iglesia. Y dice Nietzsche que lo más importante no es eso, sino que el hombre se pueda sobreponer a cualquier adversidad y ahí encuentre su felicidad. Y habla de otras religiones en este libro. Habla también del judaísmo, habla también del budismo. Y en el caso del budismo hace una reflexión interesante en el sentido de que dice que los budistas lo que buscan eliminar es simple y sencillamente los apegos. Que no tengas tú esa afición a tener cosas, y que en esa lucha... La impermanencia de las cosas, ¿te acuerdas? Que es lo que comentaba Luis Villarreal. Nuestro amigo Luis Federico Villarreal, sí, que nos lo enseñaba en aquellas reuniones que teníamos, la impermanencia, que todo pasa, pues, sí, ¿no? Y en ese sentido, Nietzsche decía, ahí está precisamente una gran lucha por la felicidad, de no tener apegos, y hacía esa referencia al budismo como una forma, pues, de elevarte y decir, bueno, somos tan grandes, hay las galaxias, el mundo,
que no podemos centrarnos en en un solo tema. Entonces, la apuesta de Nietzsche básicamente es esa, buscar la voluntad, la potencia, y fue un personaje que vivió inspirado por Arthur Schopenhauer, fue amigo de Wagner, del gran Ricardo compositor, Wagner. Exactamente, y de Lynch, de Friedrich Lynch, Franz Lynch. Sí. Entonces, en esa época que vivió, pues él decía que lo importante era existir, era crear, era vencer el dolor y tener fortaleza interior. La verdad es un libro interesante, de menos de 100 hojas, Miguel Ángel. Y creo que lo consigues en edición rústica, sí, muy económico, ¿verdad? Y ahorita le decía a Mariana, mi hija, que lo pones en el internet, en un audiolibro, y te lo van diciendo, ahí está, te lo van leyendo página por página, y si no lo quieres leer visualmente, pues lo puedes escuchar, ¿no? Entonces es la maravilla ahorita de eso. Hay algunas palabras que ahorita lo que platicamos, te van a referenciar al diccionario, que no son muy comunes. Por ejemplo, nihilismo, la palabra nihilismo, sí. esa idea filosófica de eliminar todas las creencias, ¿no? De romper con los paradigmas. Y otras palabras que vienen aquí, que son interesantes también para que las busquen y aumenten su léxico. Es un filósofo muy interesante, que te puede permitir aumentar el número de palabras de las que debemos de saber, y además pues es una historia que está relacionada con la historia alemana, pero también con la historia rusa, porque también en Rusia, en esa época, pues estaban gestando estas ideas que terminaron concentradas en las revoluciones. La revolución rusa está muy inspirada en estos temas, que fue la segunda revolución del siglo XX después de la de nosotros en 1917. Un libro muy recomendado, Miguel Ángel, El Anticristo, de Friedrich Nietzsche, como el otro libro que tiene él de Así hablaba Zaratustra. Muy interesante el de Así hablaba Zaratustra, sí. Y algunos ubican a Nietzsche como un